buenas noches. Y pues bueno, que ya estamos aquí listos para compartir, lista más bien la palabra del Señor. Voy a abrir con estos 3 versículos para entrar en tema. La razón que comparto estos 3 versículos es para que podamos entender por qué Dios tiene que enviar estos juicios tan severos. En el capítulo 16 de Apocalipsis, voy a dar lectura a solo 3 versículos, del 5 al 7, y dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, fíjense lo que dice Dios, tus juicios son verdaderos y justos. Exactamente lo que dice Moisés ahí en Éxodo 15. Los justos juicios de Dios son, sabemos perfectamente, por la rebelión en el corazón nuestro, en el corazón del hombre. Entonces, la situación por la que comparto estos versículos, les decía ahorita, es por el hecho de que nosotros, Dios nos está hablando, y Dios nos habla, y Dios nos muestra, y Dios nos enseña que sus juicios, que Él está para derramar estos tan tremendos, tan severos juicios, son muy justos. Y en esta noche, aquí en Apocalipsis 9, voy a dar lectura a los versículos del 1 al 6, porque es necesario que nosotros entendamos por qué Dios manda esto y sobre todo lo que nos espera si no obedecemos a Dios. Dice en el 9:1 de Apocalipsis, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok, esta llave que se le da a este ángel, si vamos a Apocalipsis 1:18, el Señor le dice a Juan que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces quiere decir que el Señor ya triunfó, Jesucristo, sobre la muerte, ya triunfó sobre el Hades, y sabemos que esto ocurre cuando el Señor baja a las profundidades de la tierra, y donde dice nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Que bajó a las profundidades de la tierra y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí es donde arrebata, quita las llaves a Satanás. Entonces, esta llave también, por eso este ángel que desciende, esta estrella más bien, que desciende del cielo, es Dios llama a su pueblo en varias partes de la Biblia, lo llama las estrellas, como el pueblo de Dios. Entonces aquí vemos este ángel cayendo con la llave del abismo. También si vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 3, un solo ángel, yo me imagino que es este mismo ángel que abre el pozo del abismo para encadenar nuevamente al dragón, a Satanás, por 1000 años. Entonces, aquí está esto, dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo. También les recuerdo que en 11:7 aquí de Apocalipsis, Dios abre el abismo y sale, dice que sale la bestia que sube del abismo, es Satanás. Entonces, aquí vemos 2 acciones de Dios. Obviamente, Él manda, abre el pozo del abismo, aquí sale un ejército de langostas, que son demonios, son espíritus demoníacos, y estos salen con el propósito, Dios los suelta, de que atormenten a los moradores de la tierra por 5 meses. Y en 11:7, ahí Dios abre el abismo para que salga Satanás. Significa que Satanás está en el abismo,
Por eso vemos en los evangelios al Señor Jesucristo expulsando demonios, y los demonios temían ir al abismo. Ahí en el caso del Gadareno, ahí le piden los demonios que no los envíe al abismo, porque el abismo es el lugar de tormento para los demonios. Fíjense, voy a así brevemente. Por ejemplo, la Biblia nos habla del Hades o del Seol, que es el infierno. El abismo, pues es lo que estoy leyendo ahorita. Y el lago que arde con fuego y azufre es la morada final, tanto para Satanás, los demonios caídos, y todos los que no se arrepintieron y buscaron y entregaron sus vidas al Señor. Son tres partes, tres lugares de tormento, pero es lo mismo. Lo que pasa es que son tormentos más graves y más graves. Entonces dice, y abrió, versículo 2, el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo. 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se dice que en la tierra de Palestina hay 8 tipos de escorpiones, o sea que son venenosos. Nosotros sabemos que el piquete de un escorpión mata a la gente. Dice, y se les mandó, esto tenemos que entenderlo, es Dios el que está ejecutando todo esto, porque todo esto viene de Dios, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Dios es el que da la orden. Por eso Dios se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y esto no corresponde solamente a los 144,000, claro que no, porque va a haber salvación en ese tiempo. Y además esto va a ser en todo el mundo, los creyentes que en todo el mundo, y créanlo, va a ser una situación bastante difícil. 5. Y les fue dado, no que los matasen a los hombres que tienen el sello, la marca del anticristo, los 3 seises. Dice que a ellos se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Aquí también podemos ver cómo Dios cuida de los suyos. Y en ese tiempo, todos los que tengan la marca de la bestia, los 3 seises, todos ellos son los que van a sufrir el tormento. Y fíjense, en el versículo 20, aquí mismo, aquí se nos habla también de que cuando Dios manda muerte, manda plaga y todo, dice que ni aún así se arrepintieron los hombres. Entonces, y ellos siguieron adorando a la bestia, a su imagen. Entonces, después de que el enemigo los atormenta, como vemos aquí, ellos todavía están dispuestos a adorar al dragón. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, dice, los van a atormentar 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y fíjate que dice el hermano Juan, era. Recuerden que Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Entonces, delante de Dios, a los ojos de Dios, todo esto ya aconteció. Lo que pasa, Él avisó, Él profetizó lo que está para venir hoy en estos días. Y Dios siempre nos está hablando. Y luego dice, y en aquellos días, esto es tremendo, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Fíjate, dice, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! La misma muerte va a huir de ellos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios que solamente haya un tormento. Pero ¿sabes también por qué? Porque los hijos de Dios, desde un principio, vamos a decir desde Abel, siempre
los hijos de Dios somos atormentados en muchas maneras. No nada más como aquí va a venir, pero esa es la razón. Por eso el Señor aquí en Apocalipsis, aquí vemos la venganza de Dios sobre el ser humano. Y así como ellos derramaron tanta sangre, dice el Señor, Dios les va a dar a beber sangre. Porque el hombre es muy dado a creer en sí mismo, adorarse, adorar otras cosas, a lo que sea, pero menos someterse a Dios. Dice el versículo 11, aquí esto tiene muy buen resultado para ellos. Fíjense, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que es destrucción. Mira, el diablo, la muerte, él busca la vida del hombre, él quiere matar, él busca la carne, él busca el cuerpo, pero el Hades, el infierno, llámalo como quieras, destruye el alma. Cada uno tiene su función. Entonces, les digo, Dios desde ahorita, en su misericordia, Dios nos está hablando. Ahora, en todos estos que vemos aquí, todos estos eventos, las copas, los sellos, las trompetas, todo esto, aquí es una actividad tremenda, satánica, que se va a desatar en esos últimos días. Y sabemos que esos últimos días están para iniciarse. Dios nunca nos dejó una fecha del levantamiento de la iglesia, de su regreso. Nunca, gracias a Dios. Pero sí nos dejó todas las señales y todas las señales se están cumpliendo. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de ser advertidos, alertas, humildes delante de Dios para podernos poner en su presencia. Y aquí dice en Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia a Filadelfia, dice que escape, que de la hora de la prueba, es Apocalipsis 3, 10 u 11, uno de esos versículos, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, Dios simplemente nos está hablando. Aquí, esto es mi pensamiento. Esto no lo pongo como doctrina, pero este es mi pensamiento. En segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están reservados al juicio, ya sabemos. Entonces, aquí en Judas 6 nos dice nuestro hermano Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Creo yo, personalmente, que aquí es donde Dios va a soltar estos ángeles caídos, estos demonios de los que nos habla Pedro y de los que nos habla Judas. Pero les digo, es mi pensamiento y Dios va a abrir el abismo. Dios va a abrir el infierno, va a ser una situación, van a ser los últimos días de mucha actividad. Pero pensemos un poquito, ¿cómo está la situación ahorita en el mundo? ¿Cómo se están poniendo las cosas cada día para los hijos de Dios, para nosotros? Cada día es más difícil y les digo algo, aún para los siervos verdaderos, para nosotros es más difícil. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente no quiere aceptar esto y toman esto como muy duro, toman esto como si fuera nuestra propia doctrina, como si fuera nuestra advertencia o nuestra propia enseñanza, y no es así. Tampoco deben de creer y de asustarse
de asustarse. Ay, no, ay, que Dios tan duro, ay, que Dios, no, es que Dios es amor, esto no va a suceder. Hay muchas situaciones por las que el hombre tiene que prepararse, preparar su vida, abrir su corazón. Y aunque mucha gente no lo cree, pero aquí en Apocalipsis, la gente piensa que ya es lo más duro, pero aquí Dios todavía tiene misericordia de la humanidad y todavía habla. Y esos 144,000, que son las 12 tribus de Israel, ellos van a predicar, pero el evangelio va a estar en todo el mundo, no nada más en una parte en Jerusalén, por decir así, no nada más en Jerusalén. Dios siempre ha tenido misericordia y Dios siempre nos ha provisto de bendición, y lo podemos ver en el caso de en la caída de Adán y Eva. Ahí están ellos, cayeron, pecaron, entregaron todo dominio al enemigo, pero llega Dios y en su misericordia ahí les da el mensaje de esperanza, el protoevangelio, Génesis 3:15, y ahí Dios, ya desde ahí, ya Dios está dando la promesa. Y sabemos que pues esa promesa obviamente se cumplió y ahorita está cumplida, y ya ahorita son los días en que Dios está hablando. Les mostré ahí en Apocalipsis 16 que los juicios de Dios son muy justos y son muy verdaderos. Y por eso Dios nos amonesta. Mira, tengo este dato para que entendamos. Aquí, en donde leí, no hay muerte. Solamente va a haber un tormento. Ya no va a ser en esos 5 meses, no es como ahorita, que el hombre toma su propia vida, como si el hombre fuera dueño de su propia vida. Y la vida nuestra no nos pertenece, no le pertenece a Dios, porque Él nos hizo, Él nos formó. Su Espíritu Santo sopló en nosotros, nos dio hálito de vida, y por eso la vida no nos pertenece. Punto. La vida es de Dios. Mira este dato, y lo traigo para que entendamos todo lo que va a ocurrir, la muerte que va a haber durante ese tiempo. Hace unas semanas atrás yo lo compartí, pero esto va a ser, miren, en Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 8, ahí dice que va a morir la 4ª parte de la tierra por las guerras, el hambre, los 4 jinetes que Dios suelta, que va a soltar. Va a ser una actividad increíble, satánica, pero es Dios el que ahorita nos está hablando y nos está amonestando. Entonces, aquí va a ser la 4ª parte de la tierra. Aquí lo dice Apocalipsis 6:8. Ustedes pueden verificar eso en sus casas en la Biblia. Apocalipsis 8:11. Ahí dice que muere la 3ª parte de la humanidad por la estrella Ajenjo. También hemos compartido que esta estrella Ajenjo, dicen, a mí no me lo ha revelado el Señor, pero lo creo por todo lo que está aconteciendo, que es ese aerolito que va a caer en el 2029, en abril, que está ya, la NASA ya lo localizó, y que va a ser un desastre tremendo. Y la persona, el hombre, el varón, el profeta, que sí es profeta de a de veras, de los de Dios, él sí, con toda seguridad y certeza, dice que Dios le habló y le mostró que sí era la estrella de Ajenjo. Y en esa parte, bueno, aquí dice que por esa estrella va a morir la 3ª parte de la humanidad. Como les digo, esto es lo que yo escucho, esto es lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Pero Dios nos está alertando. Apocalipsis 9:15 y 18. Aquí en la 6ª trompeta, también ahí sabemos que va a haber gran parte de gente que va a morir. 9:16
dice que ahí está el ejército de 200 millones de la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19:15, baja el Señor en el caballo con nosotros, regresa del cielo, y de ahí, en el versículo 19 y 20, el Señor ahí va a hundir a la bestia y al falso profeta, y al dragón lo va a encadenar por 1000 años. Tanta es la situación así. Pueden ustedes leer en su casa, en Zacarías, capítulo 14 y versículo 16. Y ahí dice, el profeta Zacarías, dice que el resto, lo que quede de la humanidad, tienen que ir cada año y adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Lo que quede, los que sobrevivieren, no todos van a sobrevivir. Ahorita la gente sabemos lo que son las enfermedades, el cáncer, la opresión, la depresión, todo esto sabemos es horrible. Estas son plagas. Y sabemos que el sol también, por el calentamiento del sol, dice que va a calentar ahí en Apocalipsis 16, que va a calentar 7 veces más. Aquí hemos experimentado, ahora en estos días, todavía está muy caliente ahorita, 100 y tantos la temperatura. Ahora imagínate, va a calentar 7 veces más el sol. ¡Wow! Una temperatura de más de 700 grados. ¡Wow! Por eso los hombres se van a quemar. Por eso los hombres tienen que morir. Imagínate, de sed, de quemazón. Va a ser espantoso, espantoso. Pero hay buenas noticias. Dios habla de esta manera porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios está hablando hoy. Hoy, en este día, dice el Señor, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya no es tiempo, amados hermanos, amigos, ya no es tiempo de jugar a la iglesita, de jugar con Dios. Ya no es tiempo solamente de volvernos a Dios, porque no hay salvación en nada, no hay salvación en nadie. Solamente la salvación es en Cristo Jesús. Y Cristo no dejó ninguna religión. Cristo no dejó secta, no dejó filosofía. Ahorita se oyen religiones y se oyen tantas cosas que Satanás está soltando, porque es una guerra entre Dios y Satanás. ¿Y quién está al frente? Nosotros estamos al frente. ¿Para qué? Para predicar, para rescatar las almas que se están perdiendo. La misma iglesia, varias veces yo les he dicho que el Señor me ha indicado ir a las ovejas perdidas del cuerpo de Cristo, como mandó a los judíos a la casa de Israel. Son tiempos peligrosos, son días muy difíciles, son días en que el ser humano solamente debemos de estar preparándonos para lo que sea. Porque mira, vamos a suponer, si a nosotros no nos toca vivir eso, que yo espero que no, porque recuerden que los apóstoles, ellos estaban esperando el levantamiento de la iglesia, pero yo espero, ¿verdad?, que el Señor nos levante antes de todo esto. Pero hay mucha gente, hay una generación ahorita que se está perdiendo, y te lo puedo asegurar que las mismas iglesias, no todas, hago la aclaración, pero en las mismas iglesias están llenas de gente que piensa que tiene salvación y no la tiene. Yo te digo una cosa, esto no lo podemos quebrantar. Esto es lo que nosotros, el ser humano, debemos de vivir orando. Ya ahorita, bueno, desde siempre, orando, buscando a Dios, arrepentidos, humillándonos, en ayunos, en oración, esperando que el Señor, el día que nos tengamos, o sea, salir de este mundo para encontrarnos con nuestro Creador, entonces sí, estar preparados para lo que sea, ya sea el levantamiento de la iglesia, o ya sea si el Señor nos decide llevarnos a casa, regresarnos a casa con Él, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Así que esta es la razón que Dios nos dejó este sagrado
y santo libro. Y algo, este libro, toda la palabra del Señor, no podemos quitar nada, nada, ni una tilde, ni una coma, ni una jota, nada podemos remover de este sagrado libro, porque los tiempos son muy peligrosos. Así que, pueblo, hay que ponernos bien con el Señor. Y yo les invito en esta noche a hacer esa aceptación en nuestro corazón al Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Aquí está, Señor, este pueblo. Aquí están nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ayúdanos a levantar nuestras vidas delante de nuestro Padre, a ser dignos, Señor, de estar contigo en la eternidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias por tu palabra y te alabo y te glorifico en Cristo Jesús. Amén, amén. Qué bonita es la vida en Cristo, créanlo. Aunque hay sufrimiento, sí. Hay dolor, sí. Pero por eso el Señor nos dio su Santo Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que tiene que guiarnos. Quiero también brevemente decirles esto en este tiempito que me queda. Nunca ustedes piensen que Dios ya abolió o que ya quitó la ley. No. El libro de Apocalipsis, esos 24 ancianos, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos, eso representan. Y podemos ver las puertas y los cimientos en el capítulo 21. Podemos ver las puertas y los cimientos 12 y 12. Entonces todo está ligado. Nada está removido de la preciosa ley del Señor. Así que todo, dijo el Señor, todo lo que le digan que hagan, hazlo aquí, lo que está aquí. Y la ley nunca ha sido quitada. Es preciosa toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros solamente tenemos que ser muy dados a meternos, a escudriñar la preciosa palabra del Señor. Y especialmente, a mí me gusta siempre decir y recordar, recuerden, Cristo viene y los días se acercan y debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Así que hay que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Bendiciones, les amo en Cristo Jesús y busquen a Dios, pero de verdad, con todo su corazón y humíllense. Amén. Aleluya.